Días. Hoy es miércoles 2 de julio, ya estamos en un poquito más de la mitad del ombligo del año y vamos a leer un libro nuevo porque ayer terminamos el que nos ocupó. Este se llama Todo lo que puedas imaginar, crea la vida que quieres, y lo escribió Wayne Dyer, que hemos leído otros libros de él en este espacio. Aquí dice, diviértate interactuando con el público en tiempo real. Sí, señor, así lo haremos. Entonces, Wayne Dyer empieza así. Esto tiene varios capítulos, es un poco corto, pero creo que vale la gracia, como todo lo de Wayne Dyer. Principio. He decidido comenzar este libro contando una serie de experiencias que atañen a mi vida y reflejan una comprensión de los mensajes esenciales sobre los que leerás en Todo lo que puedas imaginar. Así se llama el libro. Estos acontecimientos preñados de significado coincidieron con la creación del libro y contienen elementos de sinergia y sincronicidad que me parecen muy estimulantes y prometedores. Lo que ofrezco, a mi entender, es un programa que te garantiza poder manifestar todo lo que desees en tu vida, a condición de que lo desees, de lo que desees no sea parte de la fuente de tu ser. Ahí está el secreto. En mi vida cotidiana, mientras escribía el libro, tuve la gran suerte de vivir el proceso de primera mano y he optado por narrar estos sucesos milagrosos de manera muy personal. A ver si encuentro un soporte para este dispositivo. Ok. Mientras lo encuentro, vamos leyendo. Eduardo Peñuela, bienvenido a la lectura. Ahora que empiezo mi octava década en el planeta Tierra, Guara, rememoro las mayores influencias de mi vida que aparecieron como por casualidad. Y desde esta distancia percibo su influjo en revertir los derroteros egoístas. Bienvenido, Encantado 34, que tomaba mi vida en esa época inicial. En su momento, cuando surgieron esos hechos o personas excepcionales, no supe verlos desde una perspectiva más amplia, como suele ocurrirnos a la mayoría de las personas. ¿Qué tal? Ahora que en retrospectiva desde mi observatorio espiritual describo lo que significa vivir con los deseos cumplidos, Carmen Ferrer, bienvenida, veo esos hechos como piezas de un rompecabezas, de un gran tapiz que hoy me sobrecoge y se me antoja lleno de sentido. ¿Qué tal? Este libro se titula, porque hoy empezamos este nuevo libro, Todo lo que puedas imaginar, de Wayne Dyer. Si lo recuerdan, ya habíamos leído Wayne Dyer. No hay café, pero hay té. Continúo. San Francisco. Una de las figuras que aparecieron, dice él, en mi vida es un personaje que vivió en el siglo XIII y que actualmente es conocido por el nombre de San Francisco de Asís. No tengo mayor información. A mí no me educaron en ninguna fe concreta, probablemente debido a que estuve en diversas casas de acogida a lo largo de mi infancia. Eso sí lo recuerdo. Lo ignoraba todo del catolicismo y ni los santos ni sus enseñanzas estuvieron presentes en mi vida. Sin embargo, por algún misterio, que ahora ya no lo es tanto, este monje de vida sugestiva tan llena de Cristo estaba destinado a ser una de las figuras más extraordinarias e influyentes que se cruzasen en mi camino vital. ¿Qué tal? No, era ateo o no conocía nada de eso. La influencia de San Francisco se manifestó por primera vez en mi vida a través del texto íntegro, muy bien impreso y enmarcado, de la oración de San Francisco. Regalo que alguien en una conferencia hace más de 25 años. El contenido de la plegaria me afectó profundamente. Además, me encantaba su aspecto, de modo que la puse en el pasillo que conducía a los dormitorios
de mis hijos. Durante los 10 años en que estuvo allí colgada, debí de pasar al menos 10.000 veces por su lado. ¡Qué nota! J. A. Finger, bienvenida. Ok, me detenía con frecuencia para leer algunas líneas y meditar sobre la magia de aquellas palabras. Donde haya odio, permíteme sembrar amor. Donde haya oscuridad, luz. Más que una oración, me pareció una técnica. Me gustaba mucho la idea de que el odio pudiese derivar en amor y de que pudieran iluminarse las tinieblas, pero no pidiéndoselo a Dios, sino siendo uno mismo amor y luz. Esta forma de verlo es distinta. Salud por eso. Y dice el autor, que es Wayne Dyer: ay, lo siento, no puedo aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Dice así: era como la promesa de que los seres humanos teníamos la facultad de cambiar literalmente el sufrimiento y el dolor, transformándonos a nosotros mismos. ¿Hasta cuándo nos lo van a decir? Una hazaña sobre la que me complacía mucho meditar. Ahora, sin embargo, me doy cuenta de que aún no estaba preparado para llevar a la práctica el mensaje de San Francisco. ¿Qué tal? Ni siquiera para darle forma escrita como he logrado en este libro. El caso es que Francesco di Pietro di Bernardone, que vivió entre 1181 y 1226, ya estaba en mi vida y con el paso de los años empecé a verme envuelto en su influencia. ¡Guau! Carmen Cedeño, bienvenida. En la década de 1990 me convencieron de ir a Asís. ¡Ey! Durante mi estancia allí, sin saber por qué, me sentí en casa. Caminé por los mismos campos que Francisco, medité en la misma capilla donde rezaba él y ante su tumba caí preso de la abrumadora sensación de estar físicamente unido a aquel hombre que había vivido más de 800 años antes de mi nacimiento. Asís no sé dónde queda, pero yo supongo que está en Italia. A ver si nos los aclaran en la lectura. Sigo. Estamos leyendo el libro Todo lo que puedas imaginar de Wayne Dyer. Entonces el autor empezó a leer sobre él, sobre San Francisco, y quedó profundamente conmovido por su ardiente deseo de cumplir su dharma, no karma, y por su determinación de que ningún obstáculo se interpusiera en su sueño. También yo he sentido esa llamada interior que ha impulsado mi trabajo todos estos años. También en mi caso ha habido épocas en las que me he apartado del camino, pero no ha faltado jamás una voz interior que me ha empujado a seguir escribiendo y viviendo cada día. Una voz que me ha devuelto a mi misión divina. Gracias por los toc y los comentarios. Y sigue él diciendo que hace unos 10 años tuve claro que escribiría un libro titulado La fuerza del espíritu, que no es el que estamos leyendo ahora. Lo voy a cambiar de sitio porque la luz no está ayudando. Lo que ya no tenía claro era cómo organizarlo. A ver, en un momento de meditación profunda, oí una voz que me decía con vehemencia: básalo en la oración de San Francisco que tienes colgada en la pared de tu casa. Fue un momento de tanta claridad, de una visión tan profunda y pura, que sentí como si el libro ya estuviera escrito y solo quedara prestarme a ser un instrumento de tu paz. ¡Wow! Yo he visto historias de gente que escribe y no sabe, dicen que no sabe de dónde le salió la inspiración, pero le sale sola. Dice acá el autor: más tarde volví a Asís y tuve otra experiencia milagrosa. Viví en mi cuerpo una curación que al día de hoy sigue siendo un misterio, tanto para mí como para mis amigos médicos. La historia de esta curación y mi visión de San Francisco las cuento en mi película El Cambio. Recordemos que se llama Wayne Dyer,
para el que lo quiera buscar en internet. La película se llama El Cambio y el autor es Wayne Dyer con W. Aquel monje del siglo XIII había vuelto a transformar mi vida con su presencia, demostrando que cuando alguien vive desde un punto de vista realizado en Dios, no existen límites en lo que puede suceder. Y es bien raro que una persona que ha sido atea, ¿verdad?, ahora es tan creyente, porque John Maxwell era otro nivel, pues él era pastor y siempre estuvo en ese ambiente religioso. Sigo. Con todas las notas que acumulé durante mi segundo viaje a Asís, el libro salió sin esfuerzo. Por si fuera poco, la temática de la fuerza del espíritu dio pie a un programa especial de la televisión pública. Así que gracias a mi vocación de escribir sobre aquellas verdades de tan profundo poder transformador, las enseñanzas de San Francisco penetraron en millones de hogares. Ya voy a conocer más del Señor, que no sé muchito. Súper está trabajando. Hace años me llamó la atención una recreación ficticia de la vida del santo escrita por uno de los grandes literatos de nuestra época, Nikos Kazantzakis. El pobre de Asís, así se llama. Aún hoy releo a menudo esta novela excepcional que nunca deja de arrancarme alguna lágrima ni de aumentar mi comprensión de lo que explica. Aquí dice, anima a tus espectadores a compartir tu live e invita a más amigos. Bueno, yo solo voy a leer acá. Cualquier comentario, por favor, por la pantalla. Dice acá Wendy. Hace aproximadamente un año, batido de lechosa, bienvenida, amiguita. Hace aproximadamente un año, en el transcurso de una profunda meditación, sentí de nuevo una poderosa llamada, la de llevar a un grupo de personas a 3 centros espirituales europeos, a saber, Lourdes en Francia, lo conocí, Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, no sé si lo estoy diciendo bien, y Asís en Italia. Era en Italia, ¿cómo no? El nombre que pusimos al viaje fue Experimentar lo Milagroso. 162 personas de todo el mundo se inscribieron para visitar estos santos lugares donde se produjeron auténticos milagros durante los siglos XIII, XIV y XX. En cada localidad impartí una conferencia de 2 horas. Durante la primera reunión nocturna en Asís, expliqué que estábamos cumpliendo la visión de San Francisco, cuyo objetivo había sido transmitir al mundo entero la conciencia de Cristo, parroquia por parroquia, ciudad por ciudad y país por país. En aquel viaje, sigue hablando de viajes, había gente de todos los continentes y representantes de todos los grupos de edad, desde adolescentes hasta octogenarios. Tremendo viaje. Todas las profesiones y los credos unidos por una misma idea: ayudar a nuestro mundo a estar habitado por personas resueltas a hacer de ellas mismas un instrumento de paz y crear ese mundo a partir de nuestro más profundo deseo de plenitud. Bello. Me imagino que se rodearon de gente que tenía todas las características que John Maxwell pide para los acompañantes en un viaje. Un poquito de té. Sigo. Durante el segundo día de la visita, cuenta Dyer, la tercera que he hecho a la divina población de Asís, los 162 inscritos se congregaron en una antigua iglesia construida hace muchos siglos en vida de San Francisco, que por aquel entonces estaba fundando la Orden Franciscana. Y en aquel sagrado edificio, ya cerca del final de mis 2 horas de exposición, me ocurrió algo que no he sentido nunca más en mis casi 4 décadas de conferencias. Ya se murió el Señor, pero tremendo viaje.
Sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo y me quedé sin voz. Estaba leyendo El pobre de Asís de Kazantzakis y al final me quedé paralizado, tal cual. Carla Morales 13, bienvenida señorita. Mi cuerpo no me obedecía. Me eché a llorar casi con rabia y todo el público se levantó y tendió las manos hacia mí en silencio. No me lo imagino. Todos sabían que se estaba produciendo algo realmente metafísico. Todo el viaje, incluidas aquella conferencia y otras dos, fue filmado. Quien desee comprobar lo que digo no tiene más que ver los 4 DVD publicados por Hay House. Hay se escribe Hay, House de casa, con el título de Experiencia de Milagros, Experience de Miraculous. Wow, lo tengo que ver. Sigo. Mientras hablaba en la iglesia, dice Dyer, debajo de una efigie de Jesús me hicieron muchas fotos. Al observar una de ellas puede verse el círculo de grandes dimensiones que apareció durante aquella conferencia paralizadora en la Sagrada Iglesia de Asís. Más adelante explicaré más cosas de estos círculos. Oído la tambores para que no se nos olvide. Lo que puedo asegurar sin duda alguna es que volví a sentir en mi cuerpo el poder de San Francisco. No vivía el santo solo en sus palabras, ni a mi alrededor, sino dentro de mí, como yo. Mientras me dirigía a las 162 personas a quienes veo ahora como un grupo catalítico reunido con la finalidad de cumplir un dharma colectivo. Florín, bienvenido, gracias por la invitación. Sigo. Con la finalidad de cumplir un dharma colectivo nacido de una idea concebida en mi imaginación y que se ha convertido en una fuerza activa del bien en nuestro mundo. Al rememorar mi vida y los acontecimientos que trajeron a ella a San Francisco, es evidente que en aquel momento no entendí la importancia de lo que pasaba. Me limité a hacer algo a lo que me sentía llamado. Debo decir que San Francisco no llegó a mi vida solo con un mensaje puntual que me indujese a despertar espiritualmente. Ve, bienvenida y Anaís. Estamos leyendo todo lo que puedas imaginar de Wayne Dyer. Sigo, sino que se apoderó de ella y cambió el rumbo que tomaba mi existencia. La mayor parte del tiempo San Francisco vivía en mi interior. Quedan unos minutitos, vamos a ver hasta cuándo llego. Voy a dejar un momento a San Francisco, ya me interesó esta vida, y a contar la presencia de otro ser luminoso que llegó a mi vida hará unos 6 años. Les digo que el Señor ya falleció y este libro, si Él dice que haría unos 100 años que leyó la vida de Lao Tse, tiene su tiempo. Dice acá, ya dijo el año. En 2005 volví a familiarizarme con el Tao Te Ching, antiguo texto espiritual compuesto hace unos 2500 años por el maestro chino Lao Tse. A ver, que no sea tan largo para que me dé tiempo. Sigo. De este libro, formado por 81 versos cortos, han dicho algunos que es el más sabio que se ha escrito. Yo tenía un conocimiento superficial de la obra, que por lo demás distaba mucho de constituir una enseñanza importante dentro de mi vida. Porque dicen que cada vez que lees un libro es diferente. A los 65 años, sin embargo, reparé en que leía y recibía constantemente mensajes del Tao Te Ching, cuya traducción aproximada sería el libro de vivir la virtud del gran camino. ¿Qué tal? Es como el camino hacia el éxito. Ay, por favor, ¿cómo voy a olvidar el nombre del libro que acabamos de leer? Sigo.
Algunos de los pasajes más citados del texto ya los conocía, incluso los había usado en libros anteriores, pero en 2005, por alguna razón, fue como si me bombardeasen diariamente con ellos. En un restaurante aparecieron en la carta varios versos del Tao. También lo oí citar en un par de programas de la tele. ¿No les ha pasado que cuando les pasa algo y recuerdan, van saliendo esos recuerdos a través que van avanzando en el camino y es una señal? Sigo. En una librería se habían equivocado al ordenar los libros y habían puesto una traducción del Tao al lado de uno de los míos. Un buen amigo me explicó que se presentaba a los demás como taoísta y me habló de la paz que le aportaba, y un desconocido me envió una baraja que reproducía los 81 versos del Tao junto a un dibujo de Lao Tse sentado en un buey, imagen que me dio la impresión de hablarme como nunca me había hablado ninguna otra. ¿Qué tal? Sigo. A todo ello, una mañana, mientras meditaba, sentí el poderoso llamamiento interno de leer íntegramente el Tao Te Ching, cosa que hice el mismo día. Por la noche llamé a mi editorial y expresé mi deseo de escribir un texto corto sobre cada uno de los 81 versos en los que explicaría cómo aplicar las antiguas enseñanzas de Lao Tse al mundo actual. Por eso, deseaba publicarlos en un solo volumen con el título Nuevos Pensamientos para una Vida Mejor. A partir de ese momento empecé a sentir que mantenía con Lao Tse la misma relación que me unía a San Francisco desde hacía una década, poco más o menos. En mis meditaciones matinales comencé a oír que me hablaba con su propia voz. Se convirtió en su mentor. ¡Ey, gracias! Sigo que nos queda poquiticos minutos. Cuando lo comenté en mi programa de radio semanal en highhouseradio.com, una artista llamada Magali me explicó en directo que había generado una imagen de Lao Tse durante un frenesí de pintura automática y prometió mandármela. El cuadro llegó al día siguiente por un servicio de paquetería y me pasé literalmente todo el año 2006 hablando con él. Cada semana me pasaba 4 días y medio estudiando, meditando, intelectualizando y analizando un verso del Tao Te Ching. A medida, después de meditar en compañía del cuadro de Lao Tse, me limitaba a dejar fluir las palabras en la página. Comulgué con Lao Tse durante todo 2006, contemplando su retrato, cuyos ojos parecían seguir mis movimientos por el espacio donde escribo. Pero lo más importante es que dejaba fluir las palabras a través del corazón hasta posarse en la página. ¿Sabe qué me llama la atención? Que son diferentes formas de ver la religión y esto es fascinante. Sigo. El año durante en el que me impregné del Tao Te Ching cambió radicalmente mi vida. De San Francisco saltó a Lao Tse. ¿Qué tal? Aprendí y practiqué sus mensajes esenciales de humildad, misterio vivido, satisfacción, sencillez, serenidad y búsqueda de Dios en la naturaleza y no en ninguna ortodoxia. La compañía de Lao Tse se hizo constante y el Tao Te Ching me orientó hacia una forma de vida más iluminada, no solo a mí, sino a millones de personas. La radio pública PBS me permitió exponer la esencia de las antiguas enseñanzas de Lao Tse en un programa benéfico que se emitió miles de veces, a menudo en prime time, en las principales emisoras de Estados Unidos y Canadá. Por algún misterio que solo conocían el Tao invisible o la mente única divina, me convertí en un instrumento para que esos mensajes tan poderosos llegasen a un número elevado de personas 25 siglos después de la muerte de Lao Tse. ¿Qué tal? Ok.
Me falta poquitico y ya vamos a terminar. San Francisco y Lao Tse y las enseñanzas de ambos siguen teniendo un peso enorme en mi vida cotidiana, pero más allá de su importancia como maestros espirituales, el caso es que sus apariciones en mi vida han incidido en las de innumerables personas, incluido tú y yo, que te embarcas ahora en la lectura de este libro. ¡Wow! Bueno, hemos finalizado por el día de hoy. Comenzamos este nuevo libro que se titula Todo lo que puedas imaginar de Wayne Dyer. Gracias por estar aquí. Voy a dejar la lectura en TikTok e Instagram y completica en YouTube. Juan B, bienvenido. Para ti, para mí, un sorbo de té. Hasta mañana a las 8 de la mañana, que es cuando estoy leyendo, porque el agua me cambió el horario. Gracias por estar allí. Bye.